Esta nueva muestra de perdón se da luego de que el miércoles se fuera refrendado por el Congreso el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. En la Cámara de Representantes, el acuerdo renegociado tuvo 130 votos, mientras el martes en el Senado el texto fue aprobado por 75 legisladores. Desde el 1 de diciembre empezó el llamado Día D para la concentración, desmovilización y dejación de armas de este grupo al margen de la ley. Sin embargo, las FARC piden una ley de amnistía y aunque el gobierno ya tiene listas las normas, la jurisdicción especial y la participación política esperan que la Corte Constitucional dé vía libre al denominado Fast Track para aprobar este mismo año el paquete legislativo. Ante la incertidumbre generada por la decisión que tomará la Corte Constitucional frente al Fast Track, algunos sectores advierten que por ahora el gobierno solo podrá presentar al Congreso las leyes necesarias para la implementación del nuevo acuerdo, pero no las reformas constitucionales. Solamente la ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Solamente esa, porque los actos legislativos solo se pueden presentar en periodos ordinarios. En ese sentido, el gobierno podría presentar al legislativo la ley de amnistía, pero no el acto legislativo para crear la Jurisdicción Especial de Paz. Esta ley de amnistía solo aplica para aquellos guerrilleros que cometan el conocido delito político. La ley de amnistía pues daría una garantía, y es que a los miembros básicos de las FARC no irían a dar a la cárcel. La decisión de la Corte Constitucional se conocería el próximo 12 de diciembre. Nos acompaña a esta hora desde Bogotá, la capital colombiana, John Mario González, politólogo, columnista. Bienvenido, una buena tarde. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Buena tarde. Muy amable por la invitación. Un placer, doctor. Esta figura del Fast Track, de alguna manera, tiene confundidos a los colombianos. Quisiera comenzar por ahí. ¿De qué se trata y finalmente qué estaría decidiendo la Corte Constitucional? Mira, tratemos de ser lo más pedagógico posible. La máxima norma de normas por la cual se rige nuestra sociedad es la Constitución. Luego vienen las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y ahí sucesivamente hacia abajo, las de menor jerarquía. Para darle juridicidad o implementar este acuerdo suscrito entre las FARC y el gobierno, entre el gobierno nacional y las FARC, se requiere incorporarlo a la Constitución y a las leyes. Si no, no tendría, digamos, legalidad, no tendría juridicidad. Pero para reformar la Constitución se requiere 8 debates, 2 vueltas de 4 vueltas cada una. Eso, digamos, en un trámite ordinario en el Congreso exige prácticamente un año. Además, no se pueden hacer en periodos extraordinarios, sino en las sesiones ordinarias del Congreso, es decir, del 16 de marzo al 20 de junio, del 20 de junio al 16 de diciembre. Y las leyes requiere 4 debates. El Fast Track es una reducción de esos, digamos, tiempos, esos requerimientos para la aprobación de reformas constitucionales y leyes en el Congreso. Lo que pasó fue que este año, el 7 de julio, se aprobó ese mecanismo Fast Track, pero ese mecanismo Fast Track se adhirió a lo que se llamaba, o todos conocemos, la refrendación popular, o el requerimiento de la refrendación popular. Pero como el pasado 2 de octubre el país negó la refrendación popular y ganó el no, entonces todo el acto legislativo, toda la reforma constitucional que se aprobó el pasado 7 de julio quedó en el aire. Eso es lo que está estudiando en este momento la Corte Constitucional. Sí, elimina el requerimiento de refrendación popular y deja los otros 4 artículos. El primero, ya lo hemos comentado, el de mecanismo Fast Track. El segundo, que le da al gobierno facultades extraordinarias para dictar decretos y así sucesivamente. Eso es lo que en este momento está en manos de la Corte Constitucional, Carlos Eduardo. Fíjese, doctor John Mario, a pesar de que el presidente Santos dijo que el día D fue precisamente el 1 de diciembre, los guerrilleros de la FARC pues insisten en que no comenzarán a concentrarse, no entregarán armas como se establece en este nuevo acuerdo de paz hasta que sea aprobada la ley de amnistía, que depende precisamente de lo que estudia la Corte Constitucional. Para muchos colombianos, una presión más del grupo al margen de la ley en este proceso de paz. A ver, Carlos Eduardo, yo creo que en el país hay una gran confusión entre lo que es
la intencionalidad de acuerdo político que está firmado entre el gobierno nacional y las FARC y lo que es la implementación. La implementación en realidad no ha comenzado. Es decir, lo que se firmó en el Teatro Colón el pasado 24 de noviembre y lo que se refrendó esta semana en el Congreso no pasa de ser una intención política. Y el gobierno está intentando, yo creo que hace lo correcto, pero no pasa de ser un optimismo, de mirar hacia adelante con optimismo. La implementación realmente comienza cuando el Congreso apruebe las leyes. Y aquí hay leyes y reformas constitucionales de gran envergadura. Ya se han mencionado algunas, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero también está la reforma constitucional, por ejemplo, que para la elegibilidad política de las FARC. Si las FARC, si quienes estén incursos en delitos atroces quieren participar en política, tendría que haber reforma constitucional para permitir que quienes han cometido delitos puedan participar en política. Eso es una reforma constitucional. Otra es la de las circunscripciones especiales de paz, como también es la que aspira a darle unas curules directas, 5 en la Cámara y 5 en el Senado a las FARC. Eso yo creo que va a quedar en el aire. Difícilmente el gobierno va a sacar eso adelante el próximo año. Pensaría yo que así la Corte Constitucional avale el mecanismo Fast Track y tumbe el artículo 5º de requisito de refrendación popular. Yo creo que la implementación va a comenzar, como también se ha mencionado, con la presentación de una ley de amnistía y indulto para quienes están en curso en simples delitos políticos como sedición asonada, que son los tradicionales delitos políticos, más otros que uno llamaría menores. Pero eso es para el grueso de los guerrilleros, digamos de los 5.700 para unos 3.000, 3.500. El resto, que está acusado, digamos, de delitos de narcotráfico, de crímenes atroces, crímenes de guerra y otros, no van a estar en el aire hasta que se apruebe la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esa Jurisdicción Especial para la Paz va a tener muchísima controversia política el próximo año. Yo diría que este año lo vamos a pasar en blanco a partir de enero, si hay facultades, si la Corte le concede las facultades al gobierno, tanto de facultades extraordinarias como el mecanismo Fast Track, el gobierno va a poder convocar a sesiones extraordinarias y comenzar la discusión. Pero mi temor es que esto se va a traslapar, a combinar con el debate electoral de las parlamentarias y las presidenciales del 2018, que de alguna manera han comenzado anticipadamente en Colombia, y entonces así el gobierno logre sacar varios de estos instrumentos jurídicos para implementar los acuerdos de La Habana, la legitimidad política se va a ver muy disminuida. Entonces yo creo que el acuerdo con las FARC está en un gran limbo jurídico y político en este momento en Colombia, y pensaría yo que no se va a resolver sino hasta las elecciones de mayo, junio del 2018. Diría que ahí realmente es que se resuelve, porque entre otras los televidentes debieran ser conscientes o recordar que tampoco tiene mucho sentido que se aprueben, digamos, a pupitrazo y sin consenso unas reformas constitucionales ilegales que luego el próximo gobierno no hubiera avalado y el próximo gobierno las eche para atrás. Por eso insisto que el proceso de paz desde el pasado 2 de octubre está en un limbo jurídico. Y eso agreguémosle lo que yo pensaría puede ser el escepticismo del país en cuanto a, digamos, al clima de paz que nos traigan estos acuerdos, porque desmontar 5.700 guerrilleros es algo importante. Sin embargo, la falta de entusiasmo del país es diciente de lo que yo diría es el escepticismo respecto a lo que nos esperan los territorios que han sufrido el conflicto armado, entre otras porque el ELN sigue en acción y el ELN no se va a desmontar o no va a avanzar rápidamente en la negociación cuando no hay claridad sobre si van a tener cárcel o no. Entonces creo que está en un limbo el proceso, Carlos Eduardo. Doctor John Mario, si la Corte Constitucional dice sí a todo, ¿esa decisión es irrebatible?
Sí, o sea, si no, digamos desde lo jurídico, yo diría es la última instancia, ahí no hay nada que discutir. Al gobierno se le concedería, digamos, un cierto modo una gabela y se cambiaría un poquito las reglas de juego con las que contábamos hasta el 2 de octubre, porque hasta allí éramos conscientes que sin refrendación popular ese mecanismo fast track no se podía echar a rodar. Pero la contestación vendría desde el punto de vista político, con la falta probablemente de legitimidad de ese mecanismo fast track, como si la hubiera tenido si el 2 de octubre hubiera ganado el sí. Entonces creo que esa es la principal contestación y a una decisión de la Corte Constitucional que le diera vía libre al mecanismo fast track. Y de nuevo, eso pudiera reversarse si el próximo gobierno, digamos, considerara que se violentaron, digamos, de alguna manera los procedimientos jurídicos y políticos para sacar adelante ese acuerdo con las FARC. Ahora, el país entero está de acuerdo con la paz. Recordémosle a los televidentes que los puntos de litigios son básicamente 3 o 4. Uno de ellos es que los jefes guerrilleros, en el caso de los líderes del no aceptan que estén, digamos, exceptos de pena privativa de la libertad y que sean, digamos, recluidos en colonias agrícolas. Adicional, que quienes estén incursos en delitos atroces no puedan al tiempo participar en política. Estos son los dos temas gruesos. Y otro tendría que ver con que la Jurisdicción Especial para la Paz se inserte de mejor manera en la jurisdicción, digamos, ordinaria, digamos, en la estructura ordinaria de nuestras normas, digamos, penales y de nuestro sistema jurídico. Y adicional, el tema de que el acuerdo no entre a formar parte del bloque de constitucionalidad. Hay otros temas, yo diría que importantes, pero quizás no han estado en el debate público en los últimos días con tanta fuerza, como sería, digamos, los costos fiscales o las implicaciones, digamos, de gasto público del punto 1, el tema de desarrollo agrario en época, digamos, de fiscales del país, o digamos de austeridad fiscal. Pero entonces, esos vendrían a ser unos... Bien, vamos a agradecer a John Mario González, politólogo, columnista colombiano, nos acompañó precisamente desde la capital, Bogotá.